¿Recuerdas cuando despertabas cada 6 de enero, veías tus regalos debajo del árbol de Navidad y partías la tradicional rosca desde un día antes? En este video te voy a platicar sobre la primera película animada hecha en México en 1976, Los Tres Reyes Magos. Acompáñame a descubrir algunas curiosidades que convierten este largometraje en una joya del cine mexicano, solo aquí, en la pantalla grande. La película fue dirigida por Fernando Ruiz, que ya había hecho cortometrajes animados experimentales en su juventud. En los años 60 fue becado en Los Ángeles, California, al mismo tiempo que comenzó a trabajar en los estudios Disney, participando en la realización de La Espada en la Piedra. Regresó a México y fundó Animart, una empresa especializada en la hechura de dibujos animados para spots publicitarios, donde uno de sus trabajos más destacables fueron los autos parlanchines de Bardal, que años después sirvió como inspiración para crear Cars, del mismo estudio Disney. La historia fue escrita por la chiapaneca Rosario Castellanos, prima de la actriz Irma Serrano, la Tigresa, y el guión estuvo a cargo de Emilio Carballido y Adolfo Torres Portillo. La historia comienza cuando el arcángel Gabriel llega a la casa de una morena María, inspirada quizá en el mito guadalupano, y le dice que dará luz al Hijo de Dios y que tiene que ir a Belén, y ambos deciden iniciar con el peregrinaje. Por su parte, una estrella visita a Melchor, Gaspar y Baltasar para decirles sobre el nacimiento de Jesús y que deben estar con él cuando nazca. Cada uno, por separado, inicia el viaje sin saber que serán acechados por Murcio, enviado del príncipe Olbaid, con la intención de impedirles la llegada a Belén. Este persuade a Herodes para que tome acciones con respecto a la llegada del Rey de Reyes, y aunque el príncipe se muestra desconfiado por lo que le dice su consejero, al final accede. Durante el camino, Melchor es atacado por una víbora de cascabel, que busca matar a su caballo estrangulándolo, aunque era más fácil morder a ambos que pelear con ellos. Por otro lado, Gaspar se enfrenta a la sed que le produce estar en el desierto, y cuando está a punto de beber de un chorro de agua creado por Murcio, el camello se da cuenta y le salva la vida. Finalmente, Baltasar se ve seducido por una sirena que intenta matarlo una vez que el rey está en el agua. Este sobrevive al ataque de un cocodrilo. ¡Wakanda por siempre! Todo ello provocado por el súbdito de Olbaid. Ya en el camino, los Reyes Magos se encuentran para continuar el viaje juntos. Una vez que Herodes es informado de las peregrinaciones masivas para ver al nuevo rey, Olbaid decide ir personalmente a deshacerse de Melchor, Gaspar y Baltasar. Al verlos, los invita a entrar a su tienda mientras platica con ellos, y les ofrece de beber, pero Gaspar no se muestra muy convencido y es quien se da cuenta que Olbaid es diablo escrito al revés. Los tres reyes unen fuerzas para pelear contra el príncipe. Y es Baltasar que derrota al diablo con una lanza y algo de ayuda divina. Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba. Es así como los héroes continúan su camino para entregar sus obsequios. Cada uno de los personajes estuvieron basados en las figuras de los populares nacimientos mexicanos. A lo largo de la película podemos ver otros elementos característicos de la cultura mexicana, como los nopales, las piñatas y la mención de la palabra papalote. También se nos muestra el peregrinar de María y José, de la forma en la que se hace en México, acompañado de la tradicional canción de las posadas, donde cada una de ellas representa algún estado del país. Veracruz, no sean inhumanos, Michoacán, Monterrey, y finalmente Jalisco, donde son recibidos. Como dato histórico, y por si no lo sabías, las posadas tienen su origen desde antes de la llegada de los españoles a tierras americanas. Los antiguos mexicanos celebraban la llegada de Huitzilopochtli durante el solsticio de invierno. Los festejos tenían una duración de 20 días, y finalizaban el 24 y 25 de diciembre con celebraciones donde se ofrecía comida a los invitados y unas figuras pequeñas llamadas Xoatl.
Los españoles, a su llegada, suplantaron el culto por la actual fiesta que conocemos. Se llevaban a cabo las llamadas misas de aguinaldo, donde se daban pequeños obsequios que después adoptarían el mismo nombre. No lo sabía. La película contó con las actuaciones de reconocidas celebridades, como Víctor Alcocer, que dobló a Matute en la serie Don Gato y su pandilla, y que participó en varias películas durante la llamada Época de Oro y le dobló la voz en varias ocasiones a Blue Demon. José Labat, quien fue por muchos años el narrador de Dragon Ball, donde también trabajó Rocío Garcel doblando a Bulma, pero en esta ocasión interpretó a Yana. Curiosamente, el doblaje de esta serie estuvo a cargo de la famosa madrina, Gloria Rocha, quien le prestó su voz a la estrella de Belén. Si bien es cierto que la película no ofrece la gran historia y que tiene múltiples deficiencias, pues se realizó en una época y un país donde hacer animación es demasiado complicado, y eso la convierte en una joya. Si tienes hijos o sobrinos de entre 3 y 6 años, seguramente Los Tres Reyes Magos les va a gustar. ¿Y tú, ya la viste? Déjamelo en los comentarios. También cuéntame si fuiste de a los que les llegó el microornito, la Barbie original, el carro Ricochet o el telescopio Mi Alegría. Déjame un like, una suscripción y comparte para que nadie se pierda nada de lo que llega aquí, a la pantalla grande.